Ya, lo que vamos a desarrollar ahora a continuación es lo referente a la farmacoterapia del dolor. ¿Ya? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan en terapia del dolor? Eh, Básicamente, uno de los grupos farmacológicos que se utilizan son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos previos de lo que viene a ser el dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Según esta asociación, el dolor viene a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial a nivel de los tejidos o descrito en términos de dicho daño. ¿Ya? Esto viene a ser lo que viene a ser el dolor. Ahora, este dolor es percibido, se puede percibir debido a la activación de unos receptores. Los receptores del dolor se denominan nociceptores y estos nociceptores se encuentran ubicados a nivel de las fibras o terminaciones nerviosas libres que responden a estos estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Entonces, estos estímulos activan a estos nociceptores y cuando esos nociceptores que están ubicados a nivel de las terminaciones nerviosas se activan, se puede producir la percepción de esta experiencia desagradable, ¿no? Que viene a ser el dolor, ¿ya? Entonces, eso se debe a la activación de estos nociceptores. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor lo podemos clasificar de varias formas. Lo podemos clasificar de acuerdo a su evolución y de acuerdo a su fisiología. De acuerdo a su evolución, lo clasificamos en dolor agudo y dolor crónico. Un dolor agudo es un dolor que dura poco tiempo, generalmente menos de 2 semanas, ¿no? Es un dolor leve. Y en el caso de un dolor crónico, es un dolor mucho más intenso, mucho más fuerte, que dura más de 3 meses, ¿no? En este tipo de dolor agudo, básicamente como es leve, ahí vamos a utilizar AINES, ¿no? Utilizamos antiinflamatorios no esteroideos. Y cuando hablamos ya de un dolor más intenso, como el caso de un dolor crónico, ahí tenemos que utilizar AINES que tengan actividad analgésica. De lo contrario, si el dolor persiste, ya se utilizan analgésicos propiamente dichos, ¿no? Que en este caso son los opiáceos, son los opioides. Ahora, de acuerdo a su fisiología, vamos a clasificarlo en dos tipos de dolor, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Cuando hablamos de un dolor nociceptivo, es un dolor que se produce debido a la estimulación de los nociceptores. Cuando esos nociceptores se estimulan, se activan, genera un mensaje doloroso, que eso va a ser transmitido, esa información va a llegar a los centros supraespinales, o sea, llega la información a nivel del sistema nervioso, a nivel central, a nivel cerebral, y eso se percibe como una sensación dolorosa. Ese tipo de dolor se denomina dolor nociceptivo, ¿ya? Por lo general es un dolor agudo, ¿no? Por lo general viene a ser un dolor agudo. En algunas situaciones podría ser un dolor crónico. Ya, ese es el dolor más frecuente, ¿no? Debido a la activación de los nociceptores. El otro tipo de dolor es un dolor neuropático. El dolor neuropático es producido por una lesión directa a nivel del sistema nervioso. Es una lesión que se produce a nivel del sistema nervioso. No es producido debido a la activación de estos nociceptores. ¿Ya? Es por eso que cuando haya un tipo de dolor neuropático, hay que identificar bien ese tipo de dolor y en ese tipo de dolor, de preferencia, no se utilizan AINES, se utilizan otro tipo de fármacos, como el caso, por ejemplo, de algunos neurolépticos, algunos anticonvulsivantes, como el caso, por ejemplo, de la gabapentina. Se ha hecho estudios, se ha encontrado que ese tipo de fármacos, como el caso de la gabapentina, es muy eficaz en caso de dolor neuropático y en algunos casos se combina con AINES y con opioides en algunas situaciones de dolor neuropático. Ahora, esto lo hemos visto, ¿no? Cuando hay un estímulo
un estímulo en el organismo, este estímulo lo que va a generar es la activación de una enzima que viene a ser la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 actúa a nivel de las membranas celulares. Lo que hace la fosfolipasa A2 es producir liberación de ácidos grasos poliinsaturados. Y el principal ácido graso poliinsaturado que va a ser liberado por esta enzima, que es la fosfolipasa A2, es el ácido araquidónico. ¿Ya? Va a ser el ácido araquidónico. Sobre este ácido araquidónico pueden actuar dos sistemas enzimáticos, las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas. Cuando actúan las lipoxigenasas sobre este ácido araquidónico, eso da lugar a la síntesis de leucotrienos. Y cuando actúa las ciclooxigenasas, eso da lugar a la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? Entonces son dos sistemas enzimáticos muy importantes que actúan a nivel de estos ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el ácido araquidónico. ¿Ya? Entonces, se libera ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa A2 y este ácido araquidónico, sobre este ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas, que son de dos tipos, ¿no? Son la COX-1, ciclooxigenasa de tipo 1, y la ciclooxigenasa de tipo 2. Y esto da lugar a la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Como el caso de la prostaglandina G2, la prostaglandina H2, que estas son las prostaglandinas progenitoras. Y a partir de la prostaglandina H2 se sintetiza el resto de prostaglandinas, como el caso de la prostaglandina A2, cuyo nombre más conocido es como tromboxano, la prostaglandina I2, más conocida con el nombre de prostaciclina, ¿ya? Esa es la I2, es esta. Luego se sintetiza también la prostaglandina F2, la prostaglandina E2 y la prostaglandina D2. ¿Ya? Entonces, estas son prostaglandinas que se pueden sintetizar este, a partir de la prostaglandina H2. Por la vía de las lipoxigenasas, eso da lugar a la síntesis de leucotrienos. Se genera el leucotrieno A4 y a partir de este leucotrieno A4 se genera el leucotrieno B4, el C4, el D4 y el E4. Estos tres leucotrienos, que son el C4, el D4 y el E4, tienen un efecto a nivel bronquial. ¿Ya? A nivel bronquial, estos leucotrienos generan broncocontracción, son los responsables de generar broncocontracción. Y es por eso que en un paciente que tiene este tipo de problemas, como es el caso de un paciente asmático, estos receptores hay que bloquearlos, ¿no? Se produce bloqueo de estos receptores y de tal forma que el efecto va a ser producir broncodilatación, ¿no? Este grupo de fármacos que producen bloqueo de estos receptores de leucotrienos se denominan antileucotrienos, que son antagonistas de receptores de leucotrienos, ¿no? Del C4, del D4 y del E4, ¿ya? Los más utilizados son el montelukast, el safirlukast, el pranlukast, todos los que terminan en Lucas. Montelukast, safirlukast, pranlukast. Estos principalmente se utilizan como preventivos asmáticos, ¿ya? Especialmente el montelukast, que es el más fácil de conseguir a nivel de las farmacias. Ahora, como habíamos mencionado, cuando este ácido araquidónico está libre, sobre este ácido araquidónico actúa las ciclooxigenasas. Y cuando hablamos de las ciclooxigenasas, hay dos tipos de ciclooxigenasas. La COX-1, de tipo 1, que es constitutiva, y la COX-2, que es inducible. La diferencia de estas dos ciclooxigenasas es que con la COX-1, esto da lugar a la síntesis de prostaglandinas fisiológicas. Y por la vía de la COX-2, esto da lugar a la síntesis de prostaglandinas fisiopatológicas, o sea, que causan daño al organismo. En el caso de la activación de la COX-1, esta COX-1 obedece a estímulos que van a mantener el equilibrio homeostático en el organismo, mantienen una regulación del flujo sanguíneo, o sea, una irrigación sanguínea a nivel de los órganos de manera adecuada,
mantienen un equilibrio electrolítico, ¿no? A nivel renal y responsables de la citoprotección a nivel digestivo, ¿ya? Esto es por la vía de la COX-1, o sea, estas son prostaglandinas fisiológicas. Ahora, la COX-2 se le denomina inducible porque esta COX-2 se activa en situaciones donde haya estímulos inducidos por procesos patológicos, como por ejemplo inflamación, estrés oxidativo, ¿no? Un estrés oxidativo es el desequilibrio que existe entre los sistemas antioxidantes con los sistemas prooxidantes, es decir, los radicales libres, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre estos dos sistemas, se genera un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo puede generar problemas inflamatorios. Ya, lesiones, isquemia, ¿no? A nivel de los órganos, falta de irrigación a nivel de los órganos, todo eso puede generar la activación de la COX-1. Y es por eso que estas prostaglandinas son fisiopatológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué prostaglandinas fisiológicas se pueden sintetizar por la vía de la COX-1? Tenemos prostaglandinas citoprotectoras a nivel digestivo. A nivel digestivo es el caso de la prostaglandina E2 y de la prostaciclina, ¿ya? Prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estas son prostaglandinas citoprotectoras que nos van a proteger de los efectos gastroerosivos del ácido clorhídrico y los jugos gástricos. Esa es su función, ¿no? Si se llegan a sintetizar a nivel digestivo por la vía de la COX-1. A nivel de las plaquetas, tenemos una prostaglandina muy importante que es la prostaglandina A2, más conocida con el nombre de tromboxano, ¿ya? En este caso, este tromboxano es responsable de la agregación plaquetaria. Tiene un efecto agregante plaquetario, ¿no? El tromboxano, ¿ya? Eso es por la vía de la COX-1. Ahora, a nivel renal, tenemos prostaglandinas que van a mantener un flujo sanguíneo adecuado a nivel renal y un equilibrio electrolítico adecuado también a nivel renal, ¿no? Es el caso de la prostaglandina E2 y el caso de la prostaciclina, ¿no? La prostaglandina I2. A nivel de la circulación, se sintetiza la prostaciclina y cuando esta se sintetiza a nivel de la circulación, esta va a tener una acción opuesta al tromboxano, ¿no? Que en este caso es tener un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Y bueno, y tenemos también las prostaglandinas contráctiles, ¿no? Que son la F2 y la E2, ¿no? La F2 y la E2, principalmente la F2, ¿no? Que es la principal prostaglandina contráctil que se genera, ¿no? En el caso de las gestantes, ¿no? A nivel uterino. ¿Ya? Entonces, estas son prostaglandinas fisiológicas, ¿no? Que tienen un efecto benéfico en el organismo. Estas se van a sintetizar por acción por la acción de la COX-1. En lo que respecta a la COX-2, es inducible porque obedece a estímulos inducidos por procesos patológicos, de ahí el nombre de inducible. Esta COX-2 va a sintetizar prostaglandinas que son fisiopatológicas, que causan problemas inflamatorios. Y esta prostaglandina viene a ser la E2, ¿ya? Ojo que esta prostaglandina E2 es diferente a la que está acá en este grupo, que se sintetiza por la vía de la COX-1, ¿ya? Esta prostaglandina E2 que se sintetiza por la vía de la COX-1 es fisiológica, pero esta prostaglandina E2 que se sintetiza por la vía de la COX-2 es fisiopatológica, ¿ya? Esta puede generar problemas inflamatorios, puede generar problemas de fiebre, ¿ya? Responsable de problemas febriles en el organismo, ¿no? Son un problema de artrosis, artritis reumatoidea, cáncer de colon, ¿no? Hay síntesis de esta prostaglandina, pero por la vía de la COX-2, ¿no? Esto es por la vía de la COX-2, ¿ya? Ahora, la mayoría de los AINES, ¿cómo es que van a actuar? La mayoría de los AINES lo que hacen es producir inhibición de estas ciclooxigenasas. Producen inhibición de la COX-1 y también producen inhibición de la COX-2. O sea, la mayoría de los AINES hacen eso, ¿ya? Inhiben a la COX-1 y la COX-2. Ahora, a mí me conviene inhibir solo a la COX-2. No me conviene inhibir a la COX-1, ¿ya? Porque si yo inhibo a la COX-1, esto va a generar la inhibición de la síntesis
de estas prostaglandinas que son fisiológicas. A mí me conviene inhibir a la COX-2, porque esta genera prostaglandinas fisiopatológicas. O sea, el efecto antiinflamatorio de los AINES se debe a la inhibición de la COX-2. Si yo inhibo a la COX-2, estas prostaglandinas fisiopatológicas no se sintetizan y eso me conviene en un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero ¿qué ocurre si yo inhibo a la COX-1? Si yo inhibo a la COX-1, lo que ocurriría es que estas prostaglandinas fisiológicas no se van a llegar a sintetizar y por lo tanto eso generaría efectos adversos. Los efectos adversos de los AINES se deben a la inhibición de la COX-1, ¿ya? Y los efectos terapéuticos se deben a la inhibición de la COX-2. Eso por favor ténganlo presente. Si yo inhibo a la COX-1, genera efecto adverso. Si yo inhibo a la COX-2, voy a producir efectos terapéuticos. Por ejemplo, ¿qué efectos adversos se produciría cuando yo inhibo a la COX-1? No se sintetizan prostaglandinas citoprotectoras. No hay síntesis de la prostaglandina E2, ni mucho menos de la prostaciclina. Estas dos no se sintetizan a nivel digestivo. Y si no se sintetizan estas a nivel digestivo, no se da la citoprotección. Habría problemas de acidez, habría problemas de gastritis, habría problemas de ulceraciones, ¿no? Eso a nivel digestivo. Eso vendría a ser un efecto adverso de los AINES. Ahora, a nivel de las plaquetas, si no se sintetiza el tromboxano, la agregación plaquetaria no se daría, ¿no? Este efecto agregante plaquetario no se da. Y si no hay la agregación plaquetaria, como efecto adverso, se produciría hemorragias. Se produciría problemas de hemorragias, produciría problemas de sangrado. A nivel renal, si estas prostaglandinas, la E2 y la I2, no se sintetizan a nivel renal, eso generaría un desequilibrio en cuanto a la irrigación sanguínea y generaría un desequilibrio electrolítico, produciendo problemas de isquemia a nivel renal. Podría haber un problema de isquemia. No se olviden que el término isquemia significa falta de irrigación a nivel de un órgano, ¿no? Entonces, si hablamos de una isquemia renal, eso sería falta de irrigación a nivel renal, ¿no? Eso se debe a la inhibición de la síntesis de la prostaglandina E2 y de la prostaciclina, ¿ya? Ahora, esta isquemia renal podría generar un daño renal, ¿no? Podría generar problemas de nefrotoxicidad, ¿no? Podría generar un daño renal, una insuficiencia renal se podría generar. Y a nivel de las gestantes, no se sintetizaría la prostaglandina E2 ni tampoco la prostaglandina F2, ¿no? Y como no hay contracción uterina, si estamos hablando de una gestante a término, eso generaría un parto prolongado, ¿no? Un trabajo de parto prolongado. ¿Ya? Esos serían entonces los principales efectos adversos de los AINES, ¿ya? Que se van a producir debido al bloqueo de la COX-2. Ahora, de los AINES, hay AINES que son altamente selectivos de la COX-2, ¿ya? Hay AINES que bloquean de manera preferente la COX-2 y tienen una leve actividad de la COX-1. Actualmente se han encontrado que este grupo de AINES no son tan selectivos sobre la COX-2. Tienen un leve efecto sobre la COX-1, pero leve, ¿no? ¿Cuáles son estos fármacos altamente selectivos de la COX-2? ¿Ya? Es el caso de los COPSIPs, ¿ya? Este grupo de AINES, los COPSIPs. Y dentro de estos COPSIPs, el más utilizado es este, es el Celecoxib. El Celecoxib. Luego también hay otros AINES que son COPSIPs más caros, como el caso del Heterocoxib. Ese es un AINE costoso, pero como antiinflamatorio es muy bueno. Es muy bueno el Heterocoxib. ¿Ya? Ahora, esta es una clasificación química de los AINES. Una clasificación química de los AINES. ¿Ya? Tenemos a los salicilatos, como el caso del ácido acetilsalicílico, los paraminofenoles, como el caso del paracetamol, indolacéticos, como la indometacina, pirrolacéticos, como el caso del ketorolaco, el sulindaco, ¿ya? Fenilacéticos, como el diclofenaco,
Derivados de de pirazolonas, es el caso de la dipirona, más conocida con el nombre de metamisol. ¿Ya? Este es el metamisol. Fenamatos, como el ácido mefenámico, ¿ya? Derivados de ácido propiónico, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, derivados de ácido enólico, como el piroxicam, el tenoxicam. Otro tipo de AINES es el caso de la nimesulida, el meloxicam, ¿ya? Y la familia de los COPSIPs, cuyo principal representante es el Celecoxib. Ahora, de esta tabla lo que hay que rescatar es la biodisponibilidad y la unión a proteínas séricas. Ya, como pueden ver en esta diapositiva, la mayoría de los AINES tiene una biodisponibilidad elevada. Son de elevada biodisponibilidad. Ya, no se olviden que la biodisponibilidad viene a ser la concentración del fármaco que llega a la circulación general de manera inalterada, ¿no? Y matemáticamente la biodisponibilidad se calcula restando la absorción menos el fenómeno del primer paso, ¿ya? Entonces la biodisponibilidad de estos fármacos es elevada. La mayoría tiene una biodisponibilidad bien elevada, ¿ya? Ahora, la unión a proteínas plasmáticas, la mayoría es de elevada unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Debería estar por encima de los 90% de unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno, el ibuprofeno, la fenilbutazona, el ácido mefenámico, naproxeno, ketorolaco, piroxicam, ¿no? Nimesulida, su unión a proteínas plasmáticas es del 99%. ¿Qué significa este parámetro farmacocinético que significa unión a proteínas plasmáticas? Eso significa que si es un fármaco que tiene un 99% de unión a proteínas plasmáticas, va a tener un 1% de fármaco libre. Y el fármaco libre es el responsable de la actividad terapéutica. En este caso, solo necesitas un 1% de ibuprofeno en naproxeno a nivel de la circulación para que haya efecto, ¿no? Solo se necesita un 1%. ¿Ya? Entonces, esa es una característica muy importante de los AINES, ¿no? Que tienen una elevada unión a proteínas plasmáticas. ¿Ya? Ahora, si yo utilizo dos o más AINES al mismo tiempo, ¿no? En este caso, va a generar un problema de interacción medicamentosa. ¿No? Genera un problema de interacción medicamentosa. ¿Ya? Puede haber una sinergia, puede haber un aumento en la actividad terapéutica, un aumento del efecto antiinflamatorio, pero a su vez lo que se incrementa también son sus efectos adversos. Y el principal efecto adverso de los AINES va a ser a nivel digestivo. ¿Ya? Otra cosa importante que hay que resaltar de los AINES es que tiene tiene estos tres efectos. Tienen efectos analgésicos, tienen efectos antiinflamatorios y tiene efectos antipiréticos. ¿Ya? La mayoría tiene estos tres efectos. Ahora, hay un AINES que no tiene acción antiinflamatoria. ¿Ya? El AINES que no tiene acción antiinflamatoria es el paracetamol. El paracetamol es un AINES que no tiene acción antiinflamatoria. La acción antiinflamatoria del paracetamol es cero, no tiene actividad antiinflamatoria. Entonces, si no tiene actividad antiinflamatoria, la pregunta es ¿por qué está dentro de los AINES? ¿No? Debería estar dentro de otro grupo, tal vez dentro de los antipiréticos, ¿no? O tal vez como analgésico. El paracetamol tiene actividad analgésica, tiene actividad antipirética, pero actividad antiinflamatoria no lo tiene. Ya, eso es lo que hay que resaltar del paracetamol. Los demás AINES sí tienen actividad analgésica, tienen actividad antiinflamatoria y tienen actividad antipirética. Claro que hay algunos en donde hay que resaltar su mayor actividad analgésica y su mayor actividad antipirética, ¿no? Algunos tienen más actividad, ¿no? En cuanto a estos efectos analgésicos y antipiréticos, ¿ya? Ahora, de esto de aquí, lo que hay que resaltar es lo siguiente, ¿ya? De esta diapositiva. En cuanto a la correlación analgésica y la correlación antiinflamatoria, tenemos AINES que tienen una muy buena actividad analgésica y tenemos AINES que tienen una muy buena actividad antiinflamatoria. ¿Ya? Entonces, ¿esto de aquí qué significa? ¿Ya?
Esto de aquí, esta flecha de aquí corresponde a la actividad antiinflamatoria, ¿ya? O sea, esta línea de aquí, los AINES que están cercanos a- o alejados de esta línea central, de esta línea media, son los que van a tener una mayor actividad antiinflamatoria, ¿no? El caso, por ejemplo, del ibuprofeno, el naproxeno y el piroxicam, ¿no? El ibuprofeno, naproxeno y el piroxicam tienen una muy buena actividad antiinflamatoria. Ahora, en lo que respecta la actividad analgésica, ¿no? En este caso, los que es al revés, ¿no? Los que están hacia este lado, hacia en la parte superior. Los que tienen una muy buena actividad analgésica son el caso bueno, el Celecoxib tiene actividad analgésica, o es un muy buen analgésico, como es un AINES que tiene muy buena actividad analgésica. Otro vendría a ser el ketoprofeno y el otro es el ketorolaco. Bueno, este ya no se utiliza, ¿no? El Valdecoxib no se utiliza ya mucho, pero como analgésico era muy bueno, ¿ya? Los tres AINES que tienen una muy buena actividad analgésica son el ketoprofeno, el Celecoxib, el ketorolaco. Bueno, este también se utiliza, que viene a ser el clonixinato de lisina, ¿ya? Este también tiene buena actividad analgésica. O sea, es más analgésico que antiinflamatorio, ¿no? El clonidinato de lisina, el ketorolaco, el Celecoxib y el ketoprofeno. En el caso del diclofenaco, tiene más actividad analgésica que antiinflamatoria, ¿no? Este diclofenaco es más analgésico que antiinflamatorio, lo mismo que el meloxicam. El metamizol tiene ambas acciones, analgésico y antiinflamatorio, pero el metamizol es más analgésico que antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, los que tienen mayor actividad antiinflamatoria son el ibuprofeno, naproxeno, nimesulida y el piroxicam. Y en cuanto a la actividad analgésica, los AINES que tienen mayor actividad analgésica son el ketorolaco, clonicinato de lisina, el Celecoxib y el caso del ketoprofeno. Ya. Esta es otra clasificación de los AINES de acuerdo a su grado de selectividad sobre las ciclooxigenasas. ¿Ya? Es una clasificación de acuerdo a su actividad sobre sobre las ciclooxigenasas. No se olviden que hay dos tipos de ciclooxigenasas. Son la COX-1 y la COX-2. ¿Ya? A ver, empecemos por el primer grupo. Los inhibidores selectivos de la COX-1. O sea, preferentemente bloquean a la COX-1 y tiene una leve actividad COX-2. Es el caso del ácido acetilsalicílico a dosis bajas, ¿ya? El ácido acetilsalicílico en dosis bajas tiene un efecto cardioprotector, ¿ya? Tiene un efecto cardioprotector. Tiene una actividad antiagregante plaquetaria, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Estamos hablando de una dosis que esté por debajo de los 100 miligramos. Porque si es una dosis alta, en este caso el ácido acetilsalicílico no se utiliza como cardioprotector, se utiliza más como antiinflamatorio y como analgésico, ¿ya? El ácido acetilsalicílico en dosis altas. Eh, la mayoría de los AINES son inhibidores no selectivos de la COX, de las ciclooxigenasas. Si yo hablo de un inhibidor no selectivo de las ciclooxigenasas, este tipo de AINES inhibe a ambas ciclooxigenasas, inhibe la COX-1 e inhibe a la COX-2. ¿Ya? Entonces, la mayoría de AINES hace eso. Está el ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, o sea, dosis altas, la indometacina, el piroxicam, el tenoxicam, el naproxeno, ketoprofeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿no? El clonicinato de lisina. O sea, la mayoría de AINES se encuentra en este grupo. La mayoría de AINES inhibe la COX-1 y inhibe la COX-2, ¿ya? Inhibidores selectivos de la COX-2. Estos son AINES que inhiben principalmente a la COX-2, pero también pueden inhibir a la COX-1. Principalmente tienen una actividad COX-2 y tienen también una leve actividad de la COX-1, ¿ya? Es el caso de la nimesulida y el meloxicam.
nimesulida y meloxicam. Y tenemos a los inhibidores altamente selectivos de la COX-2. Estos son preferentemente, o sea, a diferencia de este grupo de acá, estos bloquean COX-2 y también bloquean a la COX-1. Leve actividad COX-1, pero estos son altamente selectivos de la COX-2. O sea, a diferencia de los de acá, ¿no? Estos bloquean más la COX-2 y tienen una leve actividad COX-1. Actualmente se ha encontrado que este grupo de fármacos no solo bloquean a la COX-2, ¿no? En estudios se ha encontrado que tienen una leve actividad COX-1, es lo que se ha encontrado, ¿no? Antiguamente se pensaba que este grupo de fármacos solo bloqueaban a la COX-2, pero ya en la actualidad se ha encontrado que tienen una leve actividad COX-1, ¿ya? Este es el grupo de los COPSIPs, es la familia de los COPSIPs. De este grupo, el más utilizado es el Celecoxib, ¿ya? Es el Celecoxib. Luego tenemos al Etoricopsib. Etoricopsib. Este también es útil. Este es un muy buen AINES, ¿ya? Tiene una muy buena actividad antiinflamatoria, solo que es caro. Es un poquito caro el Etoricopsib. Es carito. Otros son estos dos, el Parecopsib y el Lumirocopsib, ¿ya? Bueno, los tres más utilizados de este grupo son el Celecoxib, que es el más cómodo de los tres. Luego el Parecopsib, que es un poquito caro, y el más costoso es este, Toricopsib, ¿no? Es un AINES muy bueno, pero es caro, es costoso, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de los AINES? ¿Para qué utilizamos los AINES? Los utilizamos como antipiréticos, ¿no? Para bajar la fiebre, ¿ya? Debido al bloqueo de la COX-2, cuando se inhibe la COX-2. Es el caso del ácido acetilsalicílico, del paracetamol y del profeno. Estos tres tienen una muy buena actividad antipirética, ¿ya? O sea, los AINES tienen actividad antipirética, pero los que tienen mayor actividad antipirética son estos tres: el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y el ibuprofeno. En el caso de los niños, no se debe utilizar ácido acetilsalicílico por los problemas de hipersensibilidad que se podrían generar en niños. Los niños están en una etapa de crecimiento, tienen un aparato metabólico inmaduro. Entonces, hay que tener cuidado de utilizar ácido acetilsalicílico. En un adulto sí lo puedes usar como antipirético, pero en un niño no. En un niño podría recurrir a uno de estos dos: paracetamol o ibuprofeno. De preferencia, como antipirético en niños, se utiliza el paracetamol, ¿ya? Como antirreumáticos, en caso de artritis reumatoidea, fiebre reumática, artrosis, osteoartritis, ¿no? Espondilitis, tendinitis, bursitis, en todo tipo de problemas reumáticos hay dolor, hay inflamación. Ahí, de preferencia, en ese tipo de problemas hay que utilizar COPSIPs, ¿ya? Los COPSIPs que les he mencionado, y algunos AINES que también se podrían utilizar, ¿ya? Algunos AINES que también se podrían usar. Otro tipo, o de manera general, todos los AINES se pueden usar como antirreumáticos, todos, pero de preferencia los COPSIP son los ideales, ¿no? En problemas como antirreumáticos, ¿ya? Profilaxis cardiovascular, eso ya les mencioné, es el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, dosis por debajo de los 100 miligramos, ¿ya? Debido a su efecto, que tiene un efecto antiagregante plaquetario. En ataque agudo de gota, ¿no? La gota es un problema inflamatorio que se caracteriza por el exceso de ácido úrico a nivel de las articulaciones, y estos cristales que se generan a nivel de las articulaciones genera dolor, ¿no? Esa enfermedad se denomina gota. Entonces, en un problema de gota, como hay dolor, se puede utilizar AINES. Y estos serían los tres principales AINES que se podrían usar, de preferencia, ¿ya? De manera general, los demás AINES también se pueden utilizar, pero de manera preferencia uno de estos tres: la indometacina, la fenilbutazona y el caso del piroxicam. En caso de resfriados, también están indicados los AINES debido a su acción antitérmica y analgésica. En problemas de resfriado se puede usar cualquier AINES. En dismenorrea primaria, ¿ya? En problemas de dismenorrea primaria, en el caso de las mujeres, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, bueno, este es fuerte, como este tiene actividad analgésica.
¿ya? Si es un dolor fuerte, puede recurrir al ketoprofeno. En el caso del ácido mefenámico, este es un AINES ideal en una hipermenorrea. Un problema de dolor intenso debido al sangrado excesivo, eso es una hipermenorrea. El ideal va a ser siempre el ácido mefenámico, ¿ya? Otros AINES que se pueden usar en dismenorrea primaria son el naproxeno y el piroxicam, ¿ya? De estos, los más utilizados son el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? El ácido mefenámico y el diclofenaco, ¿no? Bueno, si es un dolor más fuerte, más intenso, ahí ya puede recurrir al ketoprofeno, ¿no? Si el dolor es más fuerte, ¿no? Si es muy intenso, ¿ya? Cierre del conducto arterioso, ahí se utiliza la indometacina. No se olviden que este tiene también una actividad tocolítica, ¿ya? A nivel dermatológico, como queratolítico, ¿no? Es decir, para producir ruptura de proteínas a nivel de la piel, ahí se utiliza el ácido acetilsalicílico, ¿ya? El ácido acetilsalicílico a una determinada concentración tiene una actividad queratolítica. O sea, hay preparados que contienen ácido acetilsalicílico. Básicamente es para producir la ruptura de las proteínas a nivel de la piel. Prevención del cáncer de colon, los COPSIPs y el caso del ácido acetilsalicílico, ¿ya? Ahora, en el caso de los COPSIPs, hay que tener esto presente. Los COPSIPs están contraindicados en pacientes que tengan algún tipo de patología coronaria, ¿ya? Por problemas de isquemia, problemas cerebrovasculares, pacientes con arteriopatía periférica, ¿no? Es decir, problemas de hipertensión arterial. Hay que tener cuidado de utilizar los COPSIPs en algunas enfermedades coronarias, como el caso de la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, pacientes fumadores, ¿no? En tabaquismo. En esas situaciones está contraindicado el uso de los COPSIPs, ¿ya? Si es un paciente que tiene hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o fumador, hay que tener cuidado de usar los COPSIPs, ¿ya? Entonces, de los efectos adversos de los AINES, eso ya hemos hablado. El efecto adverso de los AINES se debe básicamente al bloqueo, a la inhibición de la COX-1, ¿no? Cuando se produce la inhibición de la COX-1, eso va a inhibir la síntesis de prostaglandinas fisiológicas. Y es por eso que el principal efecto adverso de los AINES va a ser a nivel digestivo, ¿no? Debido a que se inhibe la síntesis de la prostaglandina E2 y de la prostaglandina I2, ¿no? La prostacyclina, que son prostaglandinas citoprotectores a nivel digestivo. Y como efecto adverso podría generar problemas de gastritis, problemas de úlceras a nivel de estómago y problemas de intolerancia, ¿no? Debido a al bloqueo a la inhibición de la COX-1, ¿no? Que inhibiendo la síntesis de la prostaciclina y la prostaglandina E2. ¿Ya? Ahora, hay AINES que son, que a nivel digestivo son demasiado gastroerosivos. De los AINES que son demasiado gastroerosivos está el caso del piroxicam y el caso del ketorolaco. Estos son dos AINES que pueden generar problemas gastroerosivos, podrían generar problemas de úlceras a nivel digestivo, ¿ya? Estos son muy elevados en cuanto a su actividad gastroerosiva. Los que son de elevada, está el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno y el caso del meloxicam, ¿ya? Estos son de elevado riesgo en cuanto a su actividad gastroerosiva. Y los que son moderados son el ibuprofeno, el diclofenaco y el celecoxib. O sea, en un problema de gastritis tienes que utilizar un AINES moderado, ¿ya? Podría ser ibuprofeno, diclofenaco o celecoxib. Estos dos de abajo no los puedes usar porque puede generar riesgos de gastrolesividad, ¿ya? Los que son muy elevados son estos dos, piroxicam y ketorolaco. Los que le siguen son el ácido acetilsalicílico, naproxeno, indometacina, ketoprofeno y meloxicam. Con esos hay que tener cuidado en pacientes con gastritis. Ahora, el segundo problema que podrían generar los AINES es inhibición de la función plaquetaria.
Eso se debe a la inhibición de la síntesis del tromboxano, ¿ya? Como no se genera el tromboxano, esto generaría inhibición de la agregación plaquetaria y por lo tanto podría generar como efecto adverso hemorragias. Entonces, si tú sumas el 1 y el 2, ahí el efecto adverso sería una hemorragia digestiva, que también es un efecto adverso mm, relativamente frecuente con los AINES, ¿ya? El uso exagerado de los AINES podría generar un problema de hemorragia digestiva. Ahora, ¿por qué hemorragia? Porque vas a inhibir al tromboxano. Y hemorragia digestiva, porque estás inhibiendo el tromboxano, inhibes la síntesis de la prostaglandina E2 y de la prostaglandina. Se inhibe esas tres prostaglandinas y eso generaría los problemas de hemorragia digestiva, ¿ya? En tercer lugar está la inhibición de la inducción del trabajo de parto, ¿no? En el caso de las gestantes, lo que generaría sería un parto prolongado, ¿no? Debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas contráctiles, ¿no? De la E2 y de la F2, ¿ya? Alteraciones a nivel de la función renal debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas de la E2 y de la I2 que también se sintetizan a nivel renal, ¿no? Y eso como consecuencia generaría alteraciones a nivel renal, ¿no? Como problemas de isquemia que podría generar un problema de insuficiencia renal, ¿ya? Las reacciones de hipersensibilidad son raras, pero se podría presentar. O sea, los cuadros alérgicos con AINES se podrían presentar. Y estas reacciones de hipersensibilidad pueden ir desde leves hasta severas, ¿ya? Desde leves hasta severas. Una hipersensibilidad leve por AINES podría ser un problema de rinitis alérgica, erupciones maculopapulosas, ¿no? Urticaria, ¿no? O sea, comezón a nivel de la piel, pues, algo leve a nivel de la piel, y algo un poquito más severo serían estas dos enfermedades, ¿ya? Estos dos síndromes, el síndrome de Steven Johnson y el síndrome de Lyell. Estas son hipersensibilidades un poquito más severas que se producen a nivel de la piel. Ahora, en un paciente asmático no puedes utilizar AINES. Está contraindicado el uso de AINES por el riesgo de hipersensibilidad que se puede generar. Entonces, si utilizas un AINES en un paciente asmático, el asma es una hipersensibilidad y como tal podrías agravar el problema asmático, le podrías generar una mayor crisis asmática, ¿no? Una mayor broncocontracción, ¿ya? O sea, ¿podrían inducir una broncocontracción los AINES? Sí, la respuesta es sí. Y lo más severo ahí ya sería un shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico que se caracteriza por una vasodilatación generalizada y hay edema de la glotis. Y eso es severo, ¿no? Eso ya es una hipersensibilidad severa. ¿Ya? Este es el síndrome de Steven Johnson, ¿no? Este es un problema de síndrome de Steven Johnson producido por AINES, ¿ya? Miren, parece una quemadura, ¿no? Pero es una hipersensibilidad poco seria a nivel de la piel. Y lo de acá abajo ya es el síndrome de NET, o también conocido como síndrome de Lyell, ¿ya? Esto es mucho más severo incluso que el síndrome de Steven Johnson, mucho más severo. Acá hay desprendimiento de la piel incluso, ¿no? Mucho más severo, ¿ya? Esto podría ser producido por AINES. Entonces, si es un paciente alérgico a AINES, hay que tener cuidado, hay que identificar bien si es o no alérgico a los AINES. ¿Ya? Ahora, los antecedentes de complicaciones gastroduodenales. ¿Qué complicaciones gastroduodenales se puede presentar con el uso de los AINES? Úlceras, hemorragias digestivas y perforación a nivel intestinal. ¿Ya? Estas son complicaciones gastroduodenales que se pueden producir con el uso exagerado de los AINES. Ahora, para evaluar estas complicaciones, se hace una puntuación. Por ejemplo, pacientes que sean mayores de 60 años. Un paciente mayor a 60 años ya es un factor de riesgo para que se pueda producir una complicación gastrodenal si utiliza AINES, ¿ya? El uso de dosis elevadas de AINES, dosis altas de AINES. El uso concomitante con corticoides, con los glucocorticoides
con el uso de anticoagulantes, con el uso de la aspirina a dosis bajas, que es otro AINES, ¿ya? Esto son también factores de riesgo para que se genere estos problemas a nivel digestivo. Y si el paciente tiene alguna enfermedad, como el caso, por ejemplo, de una hepatopatía, si tiene hipertensión arterial, si presenta diabetes y se presenta algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de una angina o el caso, por ejemplo, de un problema de arteriosclerosis, ¿ya? Entonces aquí se va puntuando. Paciente mayor de 60 años, un punto. Utiliza AINES en dosis elevadas, otro punto. Está usando corticoides y está usando otro punto. Entonces, si puntúa más, ya es de alto riesgo. Si puntúa menos, es de bajo riesgo. ¿Ya? Entonces, en pacientes mayores de 60 años hay que tener cuidado, ¿no? Por el riesgo de las complicaciones gastroenales que se podrían presentar. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es los efectos adversos que ya hemos mencionado. No se olviden que los efectos adversos de los AINES se deben a la inhibición de la COX-1 y la actividad terapéutica se debe a la inhibición de la COX-2, ¿ya? De los efectos adversos hemos hablado que se pueden presentar úlceras, gastritis, irritación a nivel digestivo, ¿no? Debido a que no se sintetizan las prostaglandina E2 ni la I2 a nivel digestivo, ¿ya? Podría generar problemas de hemorragia debido a la inhibición de la síntesis del tromboxano. Puede haber problemas de hemorragia. Entonces, si sumamos esto con esto, si no hay tromboxano, si no hay prostaglandina E2 ni prostacyclina, eso ya podría generar una hemorragia digestiva. Eso es un efecto adverso de los AINES. ¿Ya? En gestantes podría generar un parto prolongado debido a la inhibición de la prostaglandina E2 y de la F2. Eh, y a nivel renal, los problemas de isquemia renal, que podrían generar problemas de un problema de insuficiencia renal, ¿ya? Debido a la inhibición de la prostaglandina E2 y de la prostaciclina. Y la actividad analgésica, la actividad antiinflamatoria, la actividad antipirética, eso se debe al bloqueo de la COX-1, COX-2, que inhibe la síntesis de prostaglandinas fisiopatológicas. ¿Ya? Ahora, existe otro mecanismo que explica el efecto analgésico de los AINES. Es que pueden actuar a nivel de algunas neuronas periféricas y centrales. Y cuando actúa a nivel neuronal y a nivel central, se produciría este efecto analgésico. ¿Ya? Es otro mecanismo propuesto de por qué se produce este efecto analgésico, ¿no? De los AINES. ¿Ya? En cuanto al uso en gestantes de los AINES, cuando se utilizan en el primer trimestre, ¿ya? Y se utilizan en dosis bajas, los AINES son categoría B. Van a ser categoría B, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el acetaminofén, el famoso paracetamol, ¿ya? El ibuprofeno, la indometacina, el naproxeno, el sulindaco, que son categoría B. Pero cuando empezamos a utilizarlos ya por un tiempo bastante prolongado y por un tiempo en el cual esté más cercano al parto, ¿no? O sea, un parto ya a término, que ya está por dar a luz, estos AINES son categoría C, ¿ya? Vienen a ser categoría C. AINES y opioides, ¿ah? Los AINES y opioides son categoría C cuando se usan por periodos largos de tiempo y cuando esté más cercano al parto, ¿ya? Ahora, todos los AINES y opioides durante el tercer trimestre del embarazo cambian de categoría C a categoría D, ¿ya? Categoría D. O sea, estamos hablando del tercer trimestre, ¿no? Del último trimestre ya está por dar a luz, ese AINES automáticamente pasa a ser categoría D. ¿Ya? En el primer trimestre, categoría B. En el segundo trimestre, categoría C. Y en el tercero ya serían categoría D. En el caso de los AINES. Lo mismo con el caso de los opioides. ¿Ya? Y los que se pueden utilizar son estos: paracetamol, ibuprofeno, indometacina, naproxeno y el sulindaco. En cuanto a lo que es la etapa de lactancia, ¿ya?
los AINES y los opioides sí se pueden usar en la etapa de lactancia, sí son medicamentos seguros, ¿ya? Son seguros, son L2, ¿no? Los AINES, casi la mayoría son L2. Uno que otro es L3, L4, ¿ya? Y en la etapa de lactación de los AINES, los que se pueden usar con seguridad son el paracetamol, el ibuprofeno, la indometacina, el ketorolaco y el naproxeno, ¿ya? Esos son los AINES que podrías utilizarlos en la etapa de lactación. Los opioides también son seguros. Los opioides en la etapa de lactación también son fármacos seguros que se podrían utilizar, ¿ya? Entonces, los AINES y los opioides en el primer trimestre van a ser categoría B, en el segundo son categoría C y en el tercero pasan a ser categoría D. ¿Ya? Estas son las interacciones que se podrían presentar con los AINES. Si utilizas un AINES con un beta bloqueador, ¿ya? O utilizas un AINES con un antihipertensivo del grupo de los IECA, o si utilizas un AINES con un diurético, ¿qué interacción se van a presentar? Si utilizas un AINES con un beta bloqueador o un antihipertensivo, como el caso de un IECA o un diurético, el efecto que se produciría sería una disminución del efecto antihipertensivo. ¿Ya? El efecto antihipertensivo de este beta bloqueador, de este IECA, se va a disminuir. ¿Ya? También del diurético, hay una disminución del efecto diurético. ¿Ya? Ahí la recomendación es aumentar la dosis del antihipertensivo. Si utilizas un AINES con un antihipertensivo, aumentar la dosis del antihipertensivo. Y vigilar las funciones cardiovasculares, ¿no? Eso también tienes que hacer. Ahora, si utilizas un AINES con un anticoagulante, un AINES con un corticoide, ahí lo que se va a incrementar es el riesgo de sangrado, el riesgo de hemorragia, ¿ya? Si utilizas un AINES con algún inmunosupresor como la ciclosporina, o un diurético ahorrado de potasio, como el caso de la espironolactona, ¿ya? Lo que se generaría sería un aumento de riesgo de nefrotoxicidad, ¿ya? Hay un aumento de riesgo de nefrotoxicidad en este caso. Un AINES con la digoxina. La digoxina es un fármaco que se utiliza a nivel cardíaco en angina. Es bien usado, es un digitálico por vía oral. Su equivalente parenteral se denomina deslanócido, ¿ya? El metotrexate, este es un inmunosupresor. El litio en caso de psicosis, ¿no? Ahí se utiliza el litio. AINES con digoxina o AINES con metotrexate, hay un aumento de los niveles plasmáticos de digoxina y metotrexate. ¿Ya? La concentración de esos fármacos en sangre se puede aumentar, puede haber aumento. Por lo tanto, hay un riesgo de toxicidad de digoxina y metotrexate. AINES con sulfonilurias, como la glibenclamida, ¿no? Un antidiabético. Lo que se generaría como efecto es un aumento de riesgo de hipoglicemia. Los niveles de glucosa van a descender, ¿ya? Y si utilizas un AINES con otro AINES, hay un aumento del efecto adverso de los AINES. Y si utilizas un AINES con un AINES gastroerosivo, ketorolaco o ketoprofeno, ahí el riesgo de hemorragia digestiva se incrementa, ¿ya? Hay que tener cuidado de utilizar AINES gastroerosivos en pacientes con gastritis. ¿Ya? Entonces, si vas a utilizar un AINES y tienes factores de riesgo, ¿ya? Hay que utilizar este esquema. Entonces, a nivel digestivo hemos mencionado que se hace una puntuación para evaluar factores de riesgo, ¿no? Que son estos. Paciente mayor a 60 años, uso de dosis elevadas de AINES, de corticoides, uso de anticoagulantes. Si el paciente tiene hepatopatías, o sea, daño hepático, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia, ¿no? Ahí se hace una puntuación. Entonces, si la puntuación sale elevada, significa que es de alto riesgo, ¿ya? Es de alto riesgo. Y si es un paciente de alto riesgo, ahí se hace una evaluación si es necesario o no usar el AINES. Si no es necesario, no se utiliza. Si es necesario, se utiliza el AINES. Si decides utilizar el AINES, tienes que utilizar un COPSIPS, ¿ya? Utilizas un COPSIPS.
y utilizas un inhibidor de bomba de protones, como el caso del omeprazol. ¿Ya? Esto es si es de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, ¿ya? Si es intermedio, tal vez dos factores, tienes ahí dos factores de riesgo, intermedio, ahí utilizas el COPSIPS, un COPSIPS, tipo Celecoxib, o utilizas otro AINES que no sea gastroerosivo, diclofenaco y ibuprofeno, y utilizas un inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Inhibidor de bomba de protones, como el caso del omeprazol. Si es de bajo riesgo, si tal vez tienes un solo factor, es de bajo riesgo, ahí evalúas si hay problema de dispepsia. Si hay problema de dispepsia, que es un problema digestivo, utilizas el AINES con un inhibidor de bomba de protones, pero AINES de preferencia que no sea gastroerosivo. Si no hay problema de dispepsia, utilizas cualquier AINES. Aquí se puede usar cualquier tipo de AINES. ¿Ya? Entonces, esto con respecto a los riesgos gastrointestinales, ¿ya? Con respecto a los, al riesgo gastrointestinal. Solo de esta parte quiero que se acuerden de ese riesgo, ¿ya? Entonces, si es de alto riesgo, si lo usas, tienes que usar algún AINES que sea del grupo de los COPSIPs, como el caso del Celecoxib, más un inhibidor de bomba de protones, como el omeprazol. Si es de riesgo intermedio, usas un AINES que sea de moderado riesgo, ¿no? Como el caso del Celecoxib, o otro AINES que sea moderado, como el diclofenaco o el ibuprofeno, más un inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Si es de bajo riesgo, ahí se evalúa dispepsia. Si hay problemas de dispepsias, un AINES con un inhibidor de bomba de protones. Si no hay problema de dispepsia y es de bajo riesgo, utilizas cualquier AINES. Ya. Estas son las dosis. Esta es la dosis mínima que se puede usar de los AINES y la dosis máxima de los AINES. Ahora, en lo que respecta, por favor, al paracetamol, hay que tener cuidado con el paracetamol. Una dosis diaria superior a los 4 gramos de paracetamol, eso genera daño hepático, ¿ya? Eso va a producir un daño hepático. Cuando el paracetamol se utiliza en una dosis alta, superior a los 4 gramos, a nivel hepático, genera metabolitos, producto de su metabolismo es a nivel del hígado, y va a generar metabolitos nocivos que van a generar radicales libres. Y esos radicales libres generan daño hepático. ¿Ya? El paracetamol es un fármaco que puede inducir daño hepático en dosis superiores a los 4 gramos al día. Entonces, si hay un daño hepático producido por paracetamol, cuando se utiliza una dosis alta de paracetamol, ahí se utiliza la acetilcisteína, ¿no? ¿Y por qué la acetilcisteína es el antídoto en una intoxicación por paracetamol? Es debido a que induce la formación del glutatión. El glutatión es un antioxidante, ¿no? Es un antioxidante. Y este glutatión, cuando se genera por acción de la acetilcisteína, eso induce la formación el bloqueo de estos radicales libres, ¿no? Es por eso que se utiliza como antídoto en intoxicación por paracetamol. ¿Ya? Del otro AINES que hay que tener cuidado es del metamizol, ¿ya? De este metamizol, ¿dónde está? De este, hay que tener cuidado. Se le llama metamizol o también se le llama, no se olviden, dipirona o metamizol. Se le llama así porque es un derivado pirazolínico, ¿ya? Es un derivado de la pirazolina, dipirona o metamizol. Este AINES, cuando se utiliza en algunos pacientes, puede generar problemas de agranulocitosis. ¿Ya? Puede haber un problema de agranulocitosis. La granulocitosis es una neutropenia, es una disminución de los glóbulos blancos. Hay reportes de pacientes a los cuales se les ha administrado metamizol y se ha producido estos problemas de agranulocitosis. ¿Ya? Entonces, es un efecto adverso en este caso, del metamizol. Entonces, con esos dos AINES hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Un poco de cuidado. Ya, esto ya lo vamos a ver más detalladamente la siguiente semana, ya, en teoría, en lo que respecta
lo que viene a ser los opioides. Estos son ya los analgésicos propiamente dichos, ¿ya? Este grupo de fármacos ya se utiliza, voy a terminar con los opioides. Estos ya se utilizan en un dolor fuerte, en un dolor crónico, en un dolor muy intenso, ¿no? Ahí utilizamos los opioides. Y básicamente estos opioides tienen sus receptores, ¿ya? Los receptores opiáceos, que están a nivel del sistema nervioso central. Ese receptor mu kappa delta, ¿ya? Este receptor mu kappa delta se encuentran ubicados a nivel del sistema nervioso central. Y cuando estos receptores se activan, lo que va a generar es una inhibición de la transmisión del impulso doloroso. Es por eso que la mayoría de los opioides son agonistas de estos receptores opiáceos. Van a actuar como agonistas de estos receptores opiáceos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los opioides? Es el caso de la morfina, la codeína. En algunos países hay heroína. En el Perú no tenemos heroína. Lo que tenemos es morfina y petiína, ¿no? Morfina y petiína son los que tenemos, que son los opioides más potentes. A la petiina se le conoce con el nombre de mepiridina, ¿ya? Mepiridina o petiina. El fentanilo, que es otro opioide también muy usado, fuerte. El tramadol, que es débil, ¿ya? El caso de la loperamida, que se utiliza como antidiarreico. Y este aquí, que es la naloxona. La naloxona es un opioide que se utiliza en una intoxicación por otros opiáceos. Cuando hay intoxicación por opiáceos, ahí se utiliza la naloxona. Y la naloxona, ojo, es otro opioide. ¿Ya? Viene a ser otro opioide. ¿Ya? Estos son los usos clínicos de los opioides. Se utilizan básicamente como analgésicos. ¿Ya? La mayoría de los AINES se van a usar acá, en esta situación, pero en caso de un dolor crónico, de un dolor severo. Ahí utilizamos opioides fuertes, ¿no? Opioides potentes. La morfina, ¿ya? La morfina es un opioide utilizado en un dolor fuerte, un dolor intenso. La codeína se utiliza como antitusígeno en una tos hemoptoica. Ahí vas a utilizar la codeína, ¿ya? La petiína, este es otro opioide fuerte, potente, utilizado en un dolor fuerte, un dolor extremo. El fentanilo también es otro opioide fuerte. El tramadol es un opioide débil, ¿ya? O sea, cuando hay un dolor y no calma con el AINES, puedes recurrir al tramadol, que es el opioide débil. Si no calma con el tramadol, ya utilizas un opioide potente, como el caso de la morfina o la petiína, ¿ya? Antitusígenos, hemos mencionado a este, ¿no? La codeína, ¿ya? En una tos hemoptoica, ahí se utiliza la codeína. Si no es tos hemoptoica, ahí se utiliza otro antitusígeno que es el dextrometorfano. Antidiarreico, la loperamida, ¿ya? Este es la loperamida como antidiarreico. Y en intoxicación por opiáceos, la naloxona, que es otro opioide. De los efectos adversos de los opiáceos, de estos fármacos, los más frecuentes son a nivel digestivo. Náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, estreñimiento, ¿ya? Esos son efectos adversos frecuentes de los AINES. Esporádicos, o sea, raros, se cae de la boca, ¿ya? Se cae de la boca debido a que pueden ejercer efectos antimuscarínicos. Se pueden bloquear receptores muscarínicos. Inquietud, pruritud, a nivel de la piel, alucinaciones, ¿ya? Eso también son efectos adversos. Y los más raros son la depresión respiratoria que se podría producir. Este es un efecto recontra raro, pero se podría producir cuando se utilizan dosis altas de los opiáceos, ¿ya? Pueden inducir una depresión respiratoria y por lo tanto puede producirse un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, y los problemas de dependencia que podrían generarse, ¿ya? Ya, eso entonces en lo que respecta el uso de los opiáceos, ¿ya? Básicamente en dolor fuerte, ¿no? En dolor extremo, ¿ya? Dolor extremo fuerte, tienen un efecto antitusígeno, la codeína, y como antidiarreico la loperamida. La naloxona es el antídoto en intoxicación por opiáceos, ¿ya? Sí, los efectos adversos, náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, estreñimiento, raras veces se queda en la boca, alucinaciones y
Los más raros son la depresión respiratoria que se podría producir, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio podría producir, pero eso es un efecto raro, una dosis bien alta ya del opiáceo que estás usando. Ya, bueno, esto ya lo explico en la siguiente clase. Esto ya corresponde a lo que vendría a ser la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Es una escalera analgésica que sirve para evaluar el uso, evaluar el uso de los AINES, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar.